pérdida para un día, uno lo que dice es, a mí no me interesa ese portafolio, es un portafolio demasiado riesgoso y por lo tanto no me meto en ese portafolio. Si a uno le dicen 40% con un nivel de probabilidad de 95% y uno dice, oiga, pues ¿sabe qué? A mí me gusta un poquitico el riesgo, no soy tan averso al riesgo, 40% es un nivel aceptable para perder en un año, yo me voy a meter en ese tipo de portafolio. Le sirve para estimar cuántos son los valores máximos que yo podría perder en el tiempo. Tenemos aquí un ejercicio que manejamos en nuestra clase de riesgo financiero. Tenemos 4 acciones de la bolsa de Nueva York, la acción de Google, la acción de Yahoo, de Microsoft y de Apple Incorporated. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Primero calculamos unos histogramas y vamos a determinar cuál es la media y la desviación estándar de cada uno de esas acciones. ¿Para qué me sirve eso? Pues muy fácil. Si se dan cuenta, cuando uno ve estadística, esto se parece mucho a una distribución normal, ¿de acuerdo? Lo que le dice a uno la teoría es que las acciones se comportan de manera normal, es decir, que uno podría tomar las rentabilidades del mercado, graficar su histograma y que eso es una curva normal. No es del todo cierto, pero bueno, hagamos el supuesto. ¿Para qué me sirve a mí tener la media y la desviación estándar? Para hallar el área debajo de la curva que estaría en riesgo en un momento dado. ¿Cómo así que el área debajo de la curva? Pues muy fácil. ¿Se acuerdan cuando hablamos con nuestro empresario de flores y yo le decía, señor, el dólar va a estar entre menos infinito e infinito? Eso es lo que estoy diciendo acá. La acción de Google tiene rentabilidades entre menos infinito y más infinito. Pero yo sé que un gran porcentaje de las rentabilidades diarias de esa acción están por aquí, cerca de la media, y que tienen a su vez una desviación desde la media de menos 2.4% hacia un lado y de 2.4% hacia el otro. Eso me va a servir a mí para determinar cuál es el valor de riesgo con ese nivel de confianza que vamos a establecer. Si nos fijamos en esto, la desviación estándar más grande de cualquiera de las 4 acciones es la acción de Apple, ¿de acuerdo? Lo que me está diciendo eso de una vez es que esta es la acción que tiene una mayor volatilidad en el mercado y que es la acción que ha tenido mayores diferencias con respecto a la media en la historia de esta acción. Estamos hablando desde 2004 hasta 2009. Ahora lo que hicimos es tomar esas 4 acciones y las metimos en un portafolio, es decir, ahora tengo las 4 acciones. Miremos cómo se comporta la media y la desviación estándar de esas acciones. Resulta que cuando ya las comparo, yo encuentro que el portafolio tiene una media de 0,036% de rentabilidad diaria, pero que a su vez, si se fijan acá, tiene la menor desviación estándar. ¿Eso tiene lógica o no? Porque yo lo que sé y lo que me han dicho toda la vida es que cuando yo tengo portafolios y cuando yo diversifico mis inversiones, la volatilidad se convierte en una volatilidad menor. Y aquí está la prueba, ¿de acuerdo? La importancia de diversificar el portafolio es la que tiene una menor desviación estándar, a pesar de que está compuesto por 4 acciones, que eran las que veíamos antes, que tienen una gran volatilidad. Entonces, ¿qué es lo que uno hace con eso? Pues fácil. Hay unos modelos súper complicados que son los que manejan los bancos, pero uno también lo puede hacer algo, digamos que no tan complicado, en Excel. Lo que hace es que coge cada uno de ellos, su media, su desviación estándar, tiene un nivel de confianza dado, es decir, yo solamente me quiero equivocar en este caso en el 5%, quiero tener una seguridad del 95% de lo que va a pasar, voy a hallar el área bajo la curva y lo que hago es que utilizo esta formulita, la distribución normal invertida, utilizo mi nivel de confianza, la media y la desviación, y lo que me dice es esto que tenemos acá. Señor, mire, cuando usted tenga su acción de Google, la máxima pérdida diaria esperada con un nivel de confianza del 95% es de 3.9 del valor. Es decir, que yo podría perder el 3.9% del valor diariamente. Como vemos aquí, otra vez, la acción que tiene mayor peligro, mayor riesgo de mercado por su volatilidad, es la acción de Apple. Yo ni siquiera necesitaba haber hecho esto. ¿Por qué? Porque la desviación estándar ya me decía cuál era la que tenía la mayor volatilidad y como ya lo definimos, el riesgo de mercado está definido es por esa volatilidad. Aquí lo que estamos haciendo es graficar ese valor en riesgo de cada una de las acciones. Nuevamente, el valor en riesgo es muchísimo más alto para la acción de Apple. Y tenemos también el valor en riesgo para nuestro portafolio como un todo. Otra vez, si se dan cuenta, el portafolio tiene el menor riesgo entre todas las acciones. Lo que me dice otra vez eso, que es importante diversificar.
Aquí lo que estamos haciendo es un análisis de sensibilidad a ese valor en riesgo de cada una de las acciones y del portafolio. Si se dan cuenta, el portafolio es la que está mucho más cerca del eje, lo que me quiere decir es que tiene la menor volatilidad y por lo tanto tiene el menor riesgo. Entonces, consejo para que se lo lleven para toda la vida. ¿Qué tengo yo que hacer para evitar el riesgo financiero y el riesgo de mercado? Diversificar. No es más sino eso. Digamos que todo el mundo sabe la teoría de riesgo financiero. Lo que no sabemos es calcular todas estas cositas, pero sabemos que el riesgo financiero está presente y que debemos diversificar, ¿de acuerdo? Entonces, si ustedes van a invertir en DMG, pues bueno, allá ustedes, pero no lleve toda la plata de los ahorros de su vida y no hipoteque su casa, porque si se quiebra DMG, pues con toda seguridad se quiebra usted. Ahora, no hablemos de riesgo moral. ¿Listo? Hasta ahí el riesgo financiero, ¿de acuerdo? 6 meses de tareas de estos muchachos en 10 minutos. Valoración de empresas. ¿Para qué me sirve eso la valoración de empresas? Yo ya sé cuál es el riesgo de mi empresa, ya sé cómo se puede afectar sus flujos de caja, pero para saber cómo se afectan sus flujos de caja, lo primero que tengo que tener son los flujos de caja. ¿Qué hago con la valoración de empresas? Determinar cuáles son los rendimientos futuros de mi empresa, y eso lo hago por medio de los flujos de caja, y para eso me sirve la valoración, además de otras cosas. ¿Para cuáles? Cuando yo necesito comprar o vender una empresa, cuando necesito sacar mi empresa al mercado de acciones, cuando necesito definir problemas entre la familia por herencias y testamentos, para determinar cuáles son los sistemas de remuneración creados en valor de los gerentes de la empresa. Es decir, señor gerente, yo le pago a usted, pero le pago a usted única y exclusivamente si aumenta el valor de nuestra empresa en las acciones del mercado, si no, no le pago. Identificación de los impulsores de valor, algo muy importante. Las empresas en Colombia normalmente no saben cuáles de sus productos son los que generan valor y cuáles destruyen valor. Cuando yo valoro una empresa, lo que me interesa a mí es determinar cuáles son esos productos, esos servicios que me están generando o subiendo el valor de mi empresa, porque los otros debería empezar a hacer alguna gestión o para salir de ellos o para mejorar sus rentabilidades. Para hacer planeación estratégica y para hacer procesos de arbitraje. Los procesos de arbitraje son bien importantes. Habrán ustedes escuchado, y con el permiso de los miembros de Bancolombia, pues del problema que estaba Colombia en este momento por la compra de unas acciones y que la valoración que dieron de la empresa no era tan correcta como se esperaba. ¿Por qué valorar una empresa? Hay unos consejos que los supe el primer día que empecé a trabajar. Lo supe cuando empecé a hablar con las personas dueñas de esa empresa que yo estaba valorando, porque me decían, es que esta empresa es la mejor del país y esta empresa debe costar 30 millones de dólares. Y yo le dije, pues no me diga eso, esperemos a la valoración. Pero ¿qué sucede? Cuando yo empecé a hacer la valoración, resulta que yo no conocía nada del negocio de esta gente, y yo creía, y yo decía como recién graduado, es que yo sé de finanzas, ¿usted qué me viene a enseñar a mí? Pues resulta que los dos estábamos equivocados. Primero, yo como valorador, yo no conozco el sector y son los dueños de la empresa los que saben cómo se maneja esa empresa y cómo funciona el mercado, y eso es de vital importancia para la valoración de empresas. Segundo, al que está valorado, pues las cosas no valen por el amor que uno les tiene, las cosas valen es por la proyección de flujos de caja que yo voy a tener en el futuro con mi empresa, ¿de acuerdo? Dos cosas vitales e importantes. Yo siempre les pongo el ejemplo a mis alumnos de mi carro Volkswagen 1966, que si alguien me para en la calle y me dice, ¿usted cuánto lo vendería? Yo le digo, por ahí en 30 millones, pero de allá que me lo compren es otra cosa, ¿de acuerdo? ¿Por qué razón? Porque valor no es lo mismo que precio. El valor que yo le doy a una compañía, a una acción o a un activo no es lo mismo que el precio que el mercado está dispuesto a pagar. Y no es lo mismo porque no estamos en un mercado perfecto con perfecta información y existen externalidades en el mercado que le meten ruido a la información y por lo tanto el precio que yo esperaría que tuviese un activo en el mercado no es lo mismo que el valor al que yo puedo llegar a alcanzar. El dilema de la gente y el principal, básico, en las compañías tan grandes como el día de hoy, en donde el accionista jamás se ve con el gerente de su empresa,
es muy importante que yo pueda determinar cuál es el valor de esa empresa. ¿Para qué? Para determinar si esa persona que la está dirigiendo le está agregando valor o lo que está haciendo es destruyendo el valor de mi inversión. La idea básica detrás de la valoración de empresas es determinar si esa gente está haciendo bien su trabajo o no. Y por eso es que en los años 80 en los Estados Unidos se dio